2011. Y de nuevo también es una amalgama de instituciones. ¿Qué intentan hacer este grupo, los del IRC? Ellos observan, los promotores de esta idea, observan que hay una relación estrecha entre la estrategia de las empresas, la forma en la que se gobiernan, las variables de su entorno que están influyendo en su actividad y sus resultados económico-financieros. Es decir, creen que hay una relación estrecha entre todos estos temas. Observan también que cada vez se les pide a las empresas una mayor cantidad de información. Por ejemplo, ese modelo contable en vigor del que he empezado a hablar desde el principio, cada vez es más detallado. Una empresa que quiere cotizar en una bolsa de valores es impresionante la cantidad de información detallada basada en ese modelo que le van a pedir. Pero además cada vez se piden cosas, mayor número de documentos. Por ejemplo, las empresas que quieren defender una política medioambiental activa, que quieren ser verdes, están obligadas a presentar una gran cantidad de información sobre qué tipo de acciones están acometiendo y qué políticas están siguiendo para efectivamente ser defensoras del medio ambiente. Se ha añadido en los años recientes otro estrato de información también relevante, lo que se denomina la Global Reporting Initiative, relacionada con la información relativa a la responsabilidad social corporativa. Bueno, pues ese es otro paquete de información adicional importante. Bueno, y lo que esta gente constata es que cada una de esos núcleos o conjuntos de información es solamente comprensible por capas muy pequeñas de la población, que a un inversor individual o a un potencial cliente de una empresa le sueltan todo eso, es un taco de papeles de este tamaño y la mayor parte no lo va a entender. Entonces, los esfuerzos que están haciendo van en el sentido de condensar todo eso en una información que desde luego sea menos voluminosa y más legible para todo tipo de personas. Prácticamente cada autor que ha venido trabajando en estos años, en estos 10, 15 años sobre todo, últimos, ha hecho su modelo de medición y gestión de capital intelectual. Hay casi tantos como autores. Yo los que les voy a mencionar aquí son los que mejor conozco y los que me parecen más interesantes. Y, como les decía, ahí tienen el enlace para saber más de esos modelos. Primero, hay que decir que hoy por hoy no existe un estándar internacional, no hay un único modelo. Y en esa línea están trabajando en el wiki, en conseguir que de todos los modelos con los que estamos funcionando en estos momentos, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para conseguir un estándar. ¿Por qué es importante la obtención de un estándar? Porque si queremos animar a las empresas a que gestionan, miden y difundan, eso solo tendrá éxito si realmente aquello que difunden es comparable con lo que difunden otras empresas. Y, por tanto, tenemos que hacer esfuerzos para llegar a contar con ese estándar internacional. Bueno, el modelo Meritum es un modelo generado en un proyecto de la Unión Europea, cuyos resultados se hicieron públicos en el año 2002. Estuvo coordinado por un equipo español, el equipo que estamos en la Autónoma trabajando sobre estos temas. Y hubo equipos de 6 países trabajando. Y es el único modelo europeo que existe. Los demás son modelos pues, que vigentes en un país o defendibles por un colectivo de empresas, pero este es el único que tiene un carácter europeo. El modelo INCAS también es resultado de un proyecto europeo. Este finalizó en el año 2006 y también había una institución española detrás, varias. Una de ellas era la Universidad Politécnica de Cataluña y también había asociaciones de empresarios. La Asociación Fomento del Trabajo de Cataluña estuvo directamente implicada. Fíjense que de los 2 primeros modelos que les comento hay implicadas instituciones españolas. Probablemente este sea de los temas en los cuales no hemos dejado que el tren pase y no lo hemos cogido. Estamos en la locomotora, al menos desde el punto de vista académico. Los académicos españoles que están trabajando sobre estos temas
están en la locomotora, están en la vanguardia internacional de la investigación sobre esto. Por tanto, no es de extrañar que dos de los principales modelos vigentes en estos momentos, que se están utilizando en estos momentos, hayan estado diseñados y patrocinados por españoles. El principal conjunto de modelos que en estos momentos se están manejando lo tienen ustedes recogido en ese informe Ricardis de la Comisión Europea, que también es de 2006 y en el cual también estuvimos involucrados investigadores españoles. Y ahí hay una recopilación, una mención de los distintos modelos, entre los cuales se encuesta Meriton. Y, por supuesto, les incluyo la información, la página donde pueden obtener información de esas dos iniciativas más recientes que, para todo el que esté interesado en este tipo de temas, pues yo le recomendaría consultar. Les decía que no hay un estándar, pero sí que hay algunas características comunes a lo que se está haciendo en estos momentos. Por ejemplo, la tipología, esa distinción entre capital humano estructural y relacional es común a la práctica totalidad de los modelos. Hay algunos que dividen el capital estructural en dos categorías, capital tecnológico y capital organizativo. Bueno, la mayor parte contemplan el concepto de capital estructural. Cuando se le habla a una empresa o a una universidad, a una institución, sobre el interés que tiene medir y gestionar su capital intelectual o sus intangibles, suele ser muy frecuente recibir la siguiente pregunta. Vale, esto me parece interesante, ¿qué debo medir? ¿Cuál es la lista de indicadores que debo manejar? Bueno, eso es un error. Toda institución que quiera gestionar su conocimiento, gestionar sus intangibles, de manera tal que esa gestión le ayude a crecer más, a conseguir sus objetivos, sean estos del tipo que sean, no puede empezar midiendo, porque una lista de indicadores, sea cual sea, por bien elaborada que esté, le puede dar sugerencia de cosas que a esa institución no le interesa medir, que no le van a servir para nada. Por tanto, la recomendación, sin excepción de todos los modelos, es que lo que una institución tiene que hacer es, en primer lugar, identificar cuáles son los intangibles clave, cuál es su capital intelectual más importante para la consecución de esos objetivos. Y una vez que lo tiene identificado, entonces sí, hay que medir y hay que gestionar. Y, en último lugar, hay que producir una información sobre eso que se dispone para que esa información sea utilizable por terceros. Esa información que es utilizable por terceros es lo que se denomina informe de capital intelectual, aunque los distintos modelos pueden utilizar una denominación alternativa, pero ese es el informe de capital intelectual. Claro, por tanto, tenemos que la gestión del capital intelectual nos va a generar una información muy amplia sobre todo aquello que hemos identificado y que nos interesa medir, que la vamos a utilizar en primer lugar con fines internos. Nos va a permitir saber en qué medida estamos disponiendo de los intangibles clave en la cantidad que consideramos adecuada. O, por el contrario, nos va a decir que necesitamos adquirir tales o cuales intangibles que no tenemos. Les pongo un ejemplo de qué le puede interesar a una empresa identificar y cómo actuar después. Pensemos en una empresa dedicada a comercio exterior, a la que se le dan una lista de indicadores de su capital humano del tipo de las que yo acabo de presentar hace un momento. Nivel educativo, capacidad para innovar, trabajar en equipo, aprender, etcétera, etcétera. En ese conjunto, voy a dejarlo delante, ¿qué echan ustedes en falta ahí que creen que le haría falta saber a una empresa que se dedique a comercio exterior? ¿Qué capacidad creen que tienen que tener los empleados de una empresa que trabaja en comercio exterior? Que no aparece ahí. Sí. Idiomas. Clarísimo. Idiomas. Y ahí no está. Por tanto,
Una empresa que se dedique a comercio exterior y que su objetivo sea exportar más, está claro que tiene que averiguar cuál es el nivel de conocimiento de idiomas de sus trabajadores. Y como consecuencia de esa identificación, a lo mejor encuentra que ese nivel es insuficiente y que tiene que aportar formación para que incrementen, o tiene que enviar a sus trabajadores durante un tiempo a un país X para que incrementen ese grado de información. Por tanto, volviendo a la idea del informe de capital intelectual, toda esa información que la empresa está generando le va a permitir gestionar mejor, le va a permitir manejar mejor la empresa. ¿La va a difundir toda al exterior? ¿Qué creen ustedes? Toda esa información que la empresa elabora para su gestión. Usted, por ejemplo, ¿qué piensa? ¿Cree que la empresa va a difundir toda esa información al exterior? No, ¿por qué no? Si usted es el empresario, ¿por qué no la difundiría? ¿Por qué no lo difundiría todo lo que usted sabe sobre su empresa? Claro, hay cosas que le interesan mucho saberlas a usted, pero que quiere que sean confidenciales, que son sensibles, que no quiere que las conozcan sus competidores. Por tanto, el informe de capital intelectual que nos sirve para difundirlo a terceros normalmente va a tener una dimensión menor y va a tener unos componentes menores que aquello que estamos generando para la gestión interna. Esto es bueno y es malo, porque, claro, si queremos utilizar nuestro informe de capital intelectual para obtener financiación, para acercarnos a un banco y decirle, mire usted qué buenísimo que soy y qué bien que hago las cosas, puede que el banco nos reclame información sobre nuestro capital intelectual que no esté en la información que nosotros difundimos públicamente. Bueno, pues si nos interesa mucho el banco y nos interesa mucho que nos den el crédito, por supuesto que estaremos dispuestos a darle información adicional a la que estamos publicando. Pero lo que está claro es que va a haber una diferencia entre lo que la empresa hace público y lo que la empresa conoce para sus efectos internos. Hay una distinción importante que no todos los modelos hacen, pero que a muchos de los que trabajamos en estos temas nos parece especialmente relevante, que es la distinción entre recursos y capacidades. ¿Creen ustedes que toda empresa tiene capital intelectual? Esta señorita que está aquí detrás. ¿Usted cree que toda empresa tiene capital intelectual? ¿Toda empresa tiene clientes? ¿No? ¿Toda empresa tiene capital humano? Sí, claro, sí, toda empresa. Y si no tiene clientes, tiene que cerrar. O sea que toda empresa tiene clientes, toda empresa tiene capital humano, toda empresa tiene algunos manuales, algunos procedimientos, algunas rutinas establecidas. Por tanto, lo que distingue a unas empresas de otras no es tanto lo que tienen, sino cómo gestionan lo que tienen. Es decir, no es tan importante tener un conjunto de recursos intangibles suficientes como acometer las actividades necesarias para medir los intangibles, para gestionarlos adecuadamente, para adquirir aquellos que veamos que no tenemos suficientes. Por ejemplo, en el caso de la empresa de comercio exterior anterior, si resulta que nadie sabe chino y lo que queremos es movernos en China, empezar a exportar a China, y nos parece que con el inglés que saben nuestros trabajadores no es suficiente, pues tendremos que contratar a alguien que sepa chino. Tendremos que incorporar capital humano a nuestra empresa que tenga los conocimientos necesarios para que nos permita cumplir ese objetivo que es exportar a China. Actividades para monitorizar lo que estamos haciendo. Y ahora pondremos ejemplos de ello. Y por último, idea fundamental, que esta sí que es absolutamente común a todos los modelos. No podemos gestionar los diferentes apartados de capital intelectual, los diferentes tipos de capital intelectual que estamos considerando de manera aislada. El capital intelectual hay que gestionarlo como un todo. Lo importante son las interacciones entre ese capital humano, esas bases de datos, esa información, esa tecnología que existe en la empresa y esos elementos externos con los que relacionamos. Por tanto, no tiene sentido hablar de valorización del capital humano o de importancia del capital humano si no lo hacemos en el conjunto de todo el capital intelectual de la empresa. Por eso, cuando me pidieron que hablara de capital humano, yo dije sí, de capital humano, pero
en el marco del capital intelectual, porque no tiene sentido gestionar uno solo de los tres elementos. Vamos a entrar en capital humano, que ya nos va quedando menos tiempo. Bueno, está claro que es un capital clave en las organizaciones y cada vez se entiende más así, aunque por desgracia la actual crisis parece desmentir esa afirmación porque las empresas no están prestando ninguna atención a su capital humano. Pero claro que es importantísimo porque en él reside la capacidad de generar nuevo conocimiento. Y si no generamos nuevo conocimiento es muy difícil innovar. Y si no innovamos es muy difícil que sobrevivamos en los competitivos modelos globales en los que nos movemos. España es un país que ya no puede competir en precio. Ni somos competitivos en precio fabricando zapatos, ni produciendo tomates. Por mucho que el campo español se empeñe y diga que el tomate marroquí, los marroquíes no tienen los sueldos españoles y que nos van a hacer mucho daño. Es verdad, pero es que es imposible que compitamos en precio. Tenemos que competir en otro tipo de cosas. Nuestro tomate tiene que tener otras características distintas y nuestros textiles y nuestros calzados tienen que tener otras características distintas. Y, de hecho, eso es lo que ocurre. Así están compitiendo los países. ¿Por qué se siguen vendiendo los zapatos italianos y son los más caros del mundo? Pues porque hay todo un diseño, una calidad detrás, bueno, que hace que se sigan vendiendo. ¿Por qué se siguen vendiendo el calzado de la Comunidad Valenciana y se sigue exportando el calzado? Pues porque una empresa de Elda tiene posibilidad de poner en una tienda de la Quinta Avenida de Nueva York en un pedido que le han hecho hace un mes y medio y en ese pedido le han exigido que mande 40 pares de zapatos, 20 de señora, 20 de caballero, 3 del 37, 4 del 39, 2 con lacito, 3 sin lacito, 2 negros, 4 marrones, 1 con el tacón así, otro con el tacón asado. Es decir, con una enorme variedad de gama. Y somos capaces de hacerlo, y de hacerlo bien, y de hacerlo a un precio razonable. Pues ese es el tipo de calzado que en el que somos competitivos. No podemos pensar en hacer zapatillas Nike. Bueno, pues todo eso, toda esa capacidad de generar conocimiento y de convertirlo en capital estructural es lo que nos permite ser innovadores y lo que nos permite seguir siendo competitivos. De ahí la importancia de ese capital humano. ¿Qué interrelación tiene ese capital humano con los otros dos tipos de capital, con el estructural y con el relacional? ¿Y por qué no lo podemos contemplar de manera aislada? Primero, un objetivo de la empresa será transformar el conocimiento que tienen esas personas que mañana se pueden ir. Su objetivo será transformarlo en capital estructural. ¿Cómo lo hace? Bueno, buena parte de ese conocimiento que tienen esas personas es un conocimiento tácito. Vamos a ver, esta señorita de la primera fila. Dígame usted un conocimiento tácito que usted tenga. Que crea usted que tenga, da igual que lo tenga o no. Usted piensa que tiene un conocimiento tácito. Se trata de que todos entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de conocimiento. Yo me pilla, supongo que a lo mejor un conocimiento pues en comunicación, por ejemplo, en, no sé, en saber comunicar podría ser. Por ejemplo, si tú sabes comunicar bien, eres buena transmitiendo... Considero, no lo sé, considero. Sí, no nos vamos a poner en duda. ¿Tú podrías enseñar ese conocimiento? ¿Podrías escribirlo, hacer un manual de cómo comunicar de manera que otra persona adquiriera ese conocimiento? Mujer, llegar a hacer el manual lo dudo. Así claro. De repente no, pero manuales para transmitir cómo comunicar sí que existen. Claro, pero como consecuencia de leer el manual, ¿una persona que es muy mal comunicador se transforma en muy buen comunicador? No. Pues no. Hay un conocimiento tácito que es muy difícil de almacenar y, por tanto, es muy difícil de transmitir. Bueno, pues, sin embargo, el objetivo de la empresa será conseguir que la mayor parte del conocimiento tácito que tienen sus trabajadores se transforme en conocimiento codificado y, por tanto, en capital estructural. Una entidad financiera que detecta que hay una sucursal X en la localidad Y que no tiene un impagado, que todos los créditos que concede más créditos que nadie y se los devuelven todos. Bueno, pues tendrá interés en averiguar cuáles son las características de esa sucursal y las características del director de la misma.
¿Qué hace que este señor no se equivoque? Y cuando lo detecte, le va a montar un seminario para que le cuente a todos los directores de las demás sucursales qué es lo que está haciendo. Hay algo que ese señor está haciendo bien, o esa señora está haciendo bien. Y eso interesa codificarlo y transmitirlo a los demás. Por tanto, a la empresa le va a interesar transformar capital humano en capital estructural. Pero además, si sus clientes, sus proveedores, las personas con las que se relaciona, tienen interés, son clave en su producción de riqueza o en su obtención de beneficios, va a intentar que el capital humano se relacione lo mejor posible con esas instituciones. Y que las personas que tienen, por ejemplo, una mayor capacidad de empatía, pues sean los que estén en lo que se llama el front office, en relación con los clientes. O la persona que tiene más capacidad de convencimiento sea el que manden a la administración para negociar el contrato X, a la administración pública, al órgano de la administración local o de la administración regional de que se trate. Un recordatorio importantísimo de lo que acabamos de decir. Primero hay que identificar, después medir. El camino a la inversa no funciona. Y hay, insisto, muchas empresas que piensan, o instituciones, por ejemplo, esto es muy común a las universidades, que piensan que lo que quieren es un listado de indicadores y empezar por ahí. No, primero hay que identificar. Algunas cosas importantes que se observan en los cientos de estudios de caso que para llegar a la definición de estos modelos se han elaborado. Si hay medición, es imprescindible la gestión posterior. Esto lo dicen todos los empresarios que se dedican a estos temas. Es preferible no medir que medir y no gestionar después. Y pongo un ejemplo. Si una empresa decide hacer una encuesta para conocer el grado de satisfacción de sus trabajadores, como consecuencia de esa encuesta, pues va a encontrarse que hay trabajadores que no están muy satisfechos y hay trabajadores que no están muy identificados con los objetivos de la compañía o sencillamente que no los conocen y que se manifiestan descontentos por ello. La empresa, lógicamente, va a difundir con mayor o menor detalle, pero va a difundir esos resultados. Si a continuación no acomete acciones para modificar ese estado de cosas, el grado de insatisfacción que se va a generar en la fuerza laboral es muy superior que el que existía antes de realizar la encuesta. Por tanto, si medimos, es imprescindible gestionar. Lo mismo con los clientes. Si tenemos una cartera de clientes y les preguntamos en qué están satisfechos, en qué estamos fallando y después no hacemos nada, eso es contraproducente. Por tanto, hay que introducir rutinas para conseguir que todos esos esfuerzos de medición y de monitorización de todo lo que estamos haciendo formen parte de la actividad habitual de las empresas. Y una última idea con relación a este tema del capital humano es que un mismo indicador puede servir para medirnos capital humano, capital estructural o capital relacional. Estos indicadores los podemos conseguir a través de un registro sistemático de las operaciones, por ejemplo, la antigüedad de nuestros trabajadores o su nivel de formación. Eso lo vamos a tener como consecuencia de que tenemos una ficha de cada trabajador en la que se nos informa de todo esto. Pero su nivel de satisfacción no lo vamos a tener, no le vamos a preguntar cada 15 días cuál es su nivel de satisfacción. Vamos a hacer una encuesta y la encuesta, para que tenga validez, va a ser anónima y, por tanto, vamos a tener una recogida periódica de información sobre ese capital humano. Aquí tienen una lista, un ejemplo de indicadores de capital humano que está usando el modelo INCAS. INCAS son las siglas de Intellectual Capital Statements. Y, como ven, son algunas de las cosas de las que hemos venido hablando. Insisto, son ejemplos y le valdrán solamente a aquellas empresas para las cuales este tipo de indicadores les informen sobre los intangibles que consideran clave en su negocio. Aquí no están especificados los idiomas, pero está claro que la empresa de comercio exterior, entre la calidad de las competencias profesionales, tiene que conocer el grado de conocimiento de idiomas. He marcado más fuerte los últimos indicadores
porque estos indicadores de cooperación podrían servirnos para darnos información sobre el capital humano y también sobre el capital estructural. Es decir, si estamos midiendo cuál es la eficacia de la comunicación interna que existe, en qué medida dentro de nuestra empresa unos trabajadores que tienen un conocimiento son capaces de transferírselo a otros de manera habitual y de manera eficiente. Un indicador objetivo puede ser el número de reuniones interprofesionales, interdepartamentales que haya en la empresa, pero el que haya una reunión no nos garantiza que la información sea fluida. Para ello, para saber si la información es fluida y además es útil para otros departamentos, tendremos que verlo con encuestas. Por tanto, las encuestas de monitorización de todo lo que se hace con el capital intelectual son especialmente relevantes. Para terminar, y voy a decir muy poquito sobre esto, porque si alguien quiere preguntar a continuación, pues estaré encantada de extenderme lo que deseen. Hemos terminado, como les decía, aún estamos todavía contrastando algunas de las cosas, pero prácticamente hemos terminado un estudio que ha estado financiado por entidades financieras, por el BBVA, por el CEDETI, del antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación, ahora dependiente de la Secretaría de Estado de I+D e Innovación, que, como saben, proporciona recursos públicos para la financiación de la I+D y de la innovación, y por varias entidades de capital riesgo. Bueno, lo que queríamos averiguar es lo siguiente. Las empresas pymes, las pequeñas y medianas, están teniendo más dificultades que las grandes para acceder al crédito, especialmente en estos momentos de crisis. Siempre es así, pero ahora es especialmente dramático. La hipótesis es que esas pymes potencialmente innovadoras, moviéndose en sectores punteros o en sectores tradicionales, pero que quieren utilizar tecnologías punteras, que sería igualmente válido, son intensivas en intangibles. No tienen capital, no tienen maquinaria, no tienen activos. Lo que tienen es capacidad de sus directivos, lo que tienen es contactos, lo que tienen es buenas bases de datos, capacidad de relacionarse con clientes, es decir, todos los intangibles de los que hemos estado hablando. Y cuando llegan a un banco a pedir un crédito, el banco les pide el balance, y ahí no hay nada. Y les pide la cuenta de pérdidas y ganancias, y ahí hay menos. De modo que nuestra hipótesis era, y a las entidades financieras que lo han patrocinado les ha interesado esto. Vamos a ver si las empresas pymes tienen una información sobre intangibles, pueden proporcionarlas siguiendo alguno de estos modelos. Concretamente, nosotros hemos testado el modelo INCAS y vamos a ver si esa información puede ser interesante para las entidades financieras y les ayudaría a tomar en consideración esos intangibles para conceder un crédito a la empresa. Bueno, los resultados han sido muy interesantes. Uno de ellos, que estoy reflejando aquí, es que hemos detectado a través de estudios de caso y a través después de un cuestionario amplio que efectivamente la gestión del capital intelectual para las pymes es posible y es interesante. Hemos podido distinguir entre lo que hemos denominado indicadores básicos e indicadores avanzados. Ejemplos de ambos con respecto a los que hemos mencionado. El indicador de la titulación de los trabajadores de la empresa es un indicador básico. Toda empresa lo tiene y sin hacer ningún esfuerzo y sin tener ninguna conciencia de que gestionar su conocimiento es muy importante. Pero, sin embargo, una encuesta de satisfacción de sus empleados no la tiene toda empresa. Hace falta una conciencia clara de que eso le es de utilidad y de que eso lo va a utilizar para mejorar su gestión y de que eso puede redundar en mayores beneficios y en mayor competitividad de la empresa. Bueno, pues lo que hemos detectado es que las empresas pymes, siempre, que tienen indicadores avanzados, tienen una productividad medida en términos de volumen de negocio por empleado superior a la media del sector. Y es un dato estadísticamente significativo. Por tanto, bueno, esto ha sido de gran interés para las entidades financieras, porque les está diciendo, mire, con 4 preguntas sobre este tipo de indicadores avanzados, ustedes tienen una información que puede ser muy relevante. Pues yo creo que con esto voy a terminar lo que les quería contar. Estoy a su disposición para contestar a sus preguntas, escuchar sus sugerencias, comentarios, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Paloma, por tu charla, tu ponencia realmente interesante y un tema tan relevante como es el capital intelectual y las nuevas formas de medirlo, que en vuestra línea de investigación, vuestro equipo está haciendo grandes avances. Muy bien, pues las preguntas las dejamos para la mesa redonda posterior, a partir de las 7. Vale, en 10 minutos comenzamos la segunda ponencia de hoy. Gracias. Bien, buenas tardes, continuamos. Bien, pues es un honor tener aquí también, un placer, cómo no, dar la bienvenida a nuestro segundo invitado. Él es Ignacio Gómez Acebo Carvajal. Bien, Ignacio nos hablará, el título de su ponencia es La valoración económica de los activos intangibles, un poco una continuación de la anterior ponencia. Un poco más desde la práctica, porque Ignacio Gómez Acebo, él es director de desarrollo de la innovación en Clark Modet, que es la agencia de gestión de la propiedad industrial e intelectual de las más importantes, la más importante de España y de las más importantes del mundo. ¿Vale? Es una compañía española que se ha proyectado y que está totalmente internacionalizada. Bien, pues él es uno de sus directivos, concretamente del área de desarrollo de la innovación. Bien, en cuanto a su formación, él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. Y después estudió un MBA en la Columbia Business School en Nueva York, con especialización en gestión y finanzas. Bien, su carrera profesional la inició en Telefónica Móviles, en el Departamento de Inteligencia Tecnológica y Competitiva de la Corporación Internacional. Ahí se ocupó de temas como seguimiento, análisis de nuevas tecnologías, estudio de competidores internacionales, nuevos modelos de negocio. Bien, posteriormente se incorporó como consultor senior a la firma alemana de consultoría estratégica Roland Berger y desarrolló numerosos proyectos en España, Alemania, Francia y otros países, sobre todo en los sectores de energías, renovables y telecomunicaciones. Después también ha trabajado con proyectos para multinacionales farmacéuticas en calidad de freelance y justo antes de incorporarse a Clark Modet fue gerente de la división de Business Advisory Services de KPMG España, Departamento de Estrategia, que es una importante consultora. Allí desarrolló proyectos de consultoría, procesos de due diligence para empresas de private equity y venture capital, siempre especializándose sobre todo en energías renovables y alimentación. Bien, en Clark Modet, que es una gran empresa, una agencia líder, dirige también los departamentos de inteligencia tecnológica, valoración de activos intangibles e intermediación. Es un auténtico especialista en valoración de activos intangibles y nada, pues es un placer poderte escuchar y aprender mucho de lo que nos vas a contar. Bienvenido nuevamente y adelante. Bueno, ante todo, quiero dar las gracias al Foro Universitario. Sí, a ver. ¿Se oye? Sí, ahora. Vale, perfecto. Ante todo, dar las gracias al Foro Universitario Juan Luis Vives por tener la oportunidad de estar aquí con vosotros y a Isidre por la fantástica presentación que me ha hecho y por invitarnos a participar en este foro. Quiero hablaros hoy durante un rato de lo que sería la valoración de activos intangibles. La señora Paloma Sánchez os está hablando antes sobre este mismo tema. Quizás os ha hablado más de lo que son los intangibles, de lo que, en qué consisten, cómo se diferencian, cómo se pueden medir. Yo quiero daros otro enfoque completamente distinto, que sería ver, bueno, quiero hablar qué son esos intangibles, pero sobre todo desde una perspectiva quizá más empresarial a lo mejor, también ver qué es una valoración económica, porque existen muchas veces ideas preconcebidas sobre lo que es una valoración. Creo que es un término que todos
instintivamente sabemos en qué consiste valorar, pero podemos estarnos equivocando muchas veces. ¿Por qué se valoran los intangibles? Es una cosa que antes no hemos hablado, pero ¿por qué es necesario valorarlos? ¿Cuál es la importancia? ¿En qué situaciones normalmente se valoran? ¿Y qué metodologías de valoración existen actualmente estos intangibles? Que son quizá áreas que no hemos cubierto anteriormente y que yo creo que es una oportunidad pues de completar la charla anterior en estos aspectos. Como os decían antes, los activos intangibles suponen un amplio conjunto de activos de los individuos, empresas y organizaciones. Son, al final, todos aquellos activos que se generan, no tienen una forma física real, sino que son puramente intelectuales. Como habéis visto antes, el concepto de activo intangible ha ido creciendo a lo largo de las épocas. Tenemos quizá el núcleo duro de estos activos, serían lo que denominamos hoy en día la propiedad industrial e intelectual, que son un tipo de activos muy concretos, son las patentes, las marcas, los diseños industriales, los copyrights, las bases de datos, los secretos industriales que tienen las compañías. Pero a esto habría que añadirle también toda una serie de otros activos, como pueden ser las habilidades, el know-how que existe, los procesos de una compañía, los datos, la información que se maneja dentro de Encormadea, otro tipo de innovaciones que no están muchas veces recogidas dentro de activos de la propiedad industrial.